Bueno, muy buenos días a todos. Desde aquí, desde la coordinación del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial y específicamente la coordinación de investigación, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto conversatorio del año 2023. Bueno, hoy tenemos el honor de tener una persona muy especial, amiga de la casa, la profesora Sonia, quien nos va a traer un tema muy interesante, que es el del desgaste laboral, o bueno, en este caso vamos a hablar del síndrome del burnout. Entonces, profesora, pues bienvenida. Gracias. Permítame presentarla. Entonces, bueno, la profesora Sonia Andrade es licenciada en Letras y Educación, magíster en Literatura Iberoamericana y doctora en Ciencias Humanas. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente y actualmente es profesora e investigadora en el área de Psicología Organizacional en la Universidad de los Andes. Además, ha trabajado en diferentes ámbitos como la metodología de la investigación, el comportamiento organizacional y la resolución de conflictos. La profesora Sonia Andrade también ha publicado numerosos artículos arbitrados relacionados con las ciencias humanas, la comunicación y la gestión de conflictos en entornos laborales. Ha sido tutora y jurado de tesis de posgrado en diferentes áreas, tanto educativas como humanísticas y gerenciales. Es revisora y árbitro de diferentes revistas internacionales de corte educativo, científico y gerencial. Bueno, profesora, el escenario es todo suyo y bueno. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad es un honor, es un placer estar acá compartiendo sobre estos temas que realmente no dejan de estar en el tapete, sobre todo en países de América Latina y específicamente en el contexto venezolano. La temática pues conocida de nosotros, muy conocida, pero es importante verla en detalle y entender la trascendencia a nivel de las organizaciones y de nosotros como trabajadores, como personas activas en una determinada organización. Más adelante daré unas estadísticas de Venezuela alarmantes y que nos tienen que llevar a repensar el tema del estrés laboral, del burnout, de todos aquellos mecanismos que están agrediendo nuestra salud, o los dos grandes flagelos que están deteriorando y acabando con la población mundial, que son el estrés y la depresión. Mérida, pues lamentablemente se ha vuelto escenario de esos eventos, con un conjunto de personas que toman decisiones fatídicas y que es momento de que nosotros como sociedad nos reflexionemos, y si somos emprendedores o trabajadores o empresarios, más aún. Entonces, el título que le di es el Burnout, un reto para la sociedad actual. Por favor, la próxima. Fíjense ustedes que cuando uno hace una revisión exhaustiva de una cantidad ilimitada de estudios arbitrados, de artículos arbitrados, de universidades que se han especializado en este tema, como la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene videos extraordinarios, ellos citan a este investigador, a este médico, como el precursor de este término. Es un médico judío alemán que bautiza por primera vez el término burnout, y por supuesto él era psicólogo y psiquiatra, viene de trabajar con todos los soldados, toda la gente que heredó las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y como médico tuvo la oportunidad de observar que los trabajadores específicamente del área de la salud ya al cabo de un año estaban completamente agotados, exhaustos, y presentaban dos síndromes que los vamos a ver más adelante, que era la desrealización y la despersonalización. Interesa mucho porque él comenta en sus estudios que solamente al cabo de un año de trabajo ya habían personas que no sostenían, que no podían trabajar, que estaban completamente exhaustos, agotados, que habían perdido completamente el deseo de ir a trabajar. Los españoles, como siempre, con sus terminologías tan exquisitas, ellos le llaman síndrome del trabajador rostizado. Pues claro, los españoles suelen decir unas cosas que para uno son como de ciencia ficción, pero si usted se pone a ver y usted mete un pan
en el horno y usted se descuida y el pan se vuelve negro, cuando usted lo saca, pues no se lo come nadie, ¿no? Ni siquiera el perrito, ni siquiera los pajaritos. Bueno, ellos hacen alusión a eso, que llega a estar tan agotado el trabajador que no es capaz de asumir ningún trabajo, ningún reto. De hecho, no llega ni siquiera a asumir su propia vida. Y aquí está lo dramático de la situación. Entonces, reitero, el doctor Freudenberger fue el pionero en aportar este nombre, ¿no? Y es un antecedente que vamos a encontrar en todos los estudios. Difícilmente usted va a abrir un artículo arbitrado que no lo mencione, y es muy importante. Y él también destaca en sus estudios que él empezó a visualizar cuáles eran las profesiones que permitían mayor desgaste. Por supuesto, el área de la salud, porque se encuentra uno con lo que se llama el síndrome vicario. Es decir, que yo asumo la problemática de otro, la tomo como mía, y si esa persona está traumada, está enferma, sobre todo en pacientes oncológicos. Consideran los estudios que las personas que trabajan con pacientes oncológicos, que los ven hoy y ya mañana no están, pues eso crea lo que se denomina el trauma vicario. Entonces son personas que tienen que tener muchísimas herramientas para sobrellevar el impacto del día a día. Y que un enfermo pues también es una persona que se queja, que sufre. Se le conoce también como síndrome del cuidador, ¿no? Y él plantea que las profesiones que más tendencia tienen a sufrir de este síndrome al cabo de un año son las que están en el área de la salud, pero también más adelante se descubre que son las que están en el área de la educación y las del trato al público. Las personas que tienen que mantener trato con público también tienden a sufrir un desgaste muy grande y muy rápido. Trabajos repetitivos, etcétera, son, digamos, detonantes para que los trabajadores comiencen a sentir frustración, y eso lo vamos a ver más adelante. Por favor, la próxima. Entonces, si tuviésemos que buscar una definición en este río de definiciones, porque realmente cada artículo presenta una definición diferente. De hecho, ayer leí un trabajo muy interesante de PubMed, que es la página realmente de artículos arbitrados en el área médica, y ellos consideran que esto es un reflejo de lo que nosotros llamamos estrés. Ahora, ¿en dónde comienza el estrés como tal y dónde termina el estrés por la parte laboral? O sea, que el trabajo le ocasiona estrés. Esto todavía no se ha dilucidado. Parece ser la piedra de tranca de estos estudios. Algo así como dónde comienzan las tesis cuantitativas y dónde de las cuantitativas, en qué punto se separan. El estrés como fenómeno, como agotamiento, y el estrés laboral, hasta qué punto ellos están inmersos en un mismo proceso. ¿Okay? Sin embargo, nos ubicamos en la definición que da la Organización Mundial de la Salud por ser un ente con competencia en esta área. Dice que el burnout es una condición resultante del estrés crónico en el espacio de trabajo que no ha sido manejado con éxito. Esto lo dice la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Aquí pudiéramos destacar palabras claves, aludiendo a lo que serían las palabras claves. Estrés crónico. Ahora, llama mucho la atención la palabra crónico. Dice, bueno, ¿qué diferencia entre un estrés normal y uno crónico? Bueno, básicamente un evento crónico, y lo voy a dar con un ejemplo, es cuando uno va al médico y le dice, doctor, tengo 20 años con dolor de cabeza. Siempre me ha dolido la cabeza y he vivido así, con dolor. Hay gente que vive con dolor. Estadísticamente en nuestra sociedad actual hay mucha gente que vive con dolores, toma pastillas, lo va llevando. Bueno, ese dolor el médico le dice, ok, entonces usted tiene un problema crónico. ¿Sí? Y es un problema que tiene muchas aristas, que es difícil abordarlo por un solo lado, porque tiene tantas aristas que se convierte como en un árbol con muchas ramas. El informe del Centro Carter del año 2005 sobre el conflicto en Venezuela, el conflicto denominado paro petrolero, el único centro que emitió un informe formal sobre ese conflicto se llamó Informe del Centro Carter sobre el conflicto en Venezuela. Tiene aproximadamente 112 páginas y, por supuesto, explica toda la experiencia del Centro Carter con mediadores, jueces de paz, conflictólogos, para analizar qué estaba pasando en nuestro país, ¿no? Toda esa parte política, por qué se paralizó Venezuela, por qué sufríamos de este gran conflicto.
Y cuando uno revisa ese documento que sigue vigente, de hecho, las personalidades que aparecen ahí en la política siguen estando hoy en día, ¿no? Es muy curioso. Pero una de las grandes conclusiones que ellos establecen allí es que Venezuela sufre de una conflictividad crónica. Y también alegan allí, con muchos detalles, de que es posible que en los imaginarios del venezolano a nosotros nos guste el conflicto. Por supuesto, si es de ser cierto eso, ellos dan estadísticas, ellos dan una serie de datos, pues también estamos muy propensos al estrés, ¿verdad? Entonces, retomando esto, pues es un estrés crónico, es un estrés complejo. Un estrés complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Las vamos a ver más adelante. Por favor, la próxima. Dentro de los estudios hay una serie de síntomas y consecuencias. En un artículo leí, y eso me ha llamado la atención porque he vuelto a leer todo este tema, hay más de 150 síntomas. Wow. O sea que uno puede hacer una lista y seguir hablando y pertenecen a lo que es el burnout o al trabajador cansado. Esto es una tendencia, ¿no?, de los estudios en psicología, que las listas son inacabadas, ¿no? Casi que cualquier adjetivo calificativo que uno encuentra en el diccionario de la Real Academia se convierte en un síntoma, ¿no? Fatigado, cansado, abrumado, aburrido. Entonces, si usted saca cuántos adjetivos calificativos tiene nuestro rico español, calificativos negativos, usted dice, oye, eso se parece al burnout. Por eso la clasificación es interminable realmente. Pero destacando los que más muestran, haciendo una triangulación, que es la tendencia en los estudios formales de artículos arbitrados. Los que creo que aparecen en una buena cantidad de artículos arbitrados, 2020-2023, ¿no? Cansancio emocional, fatiga y depresión, desmotivación, negativismo y pasividad. Le podríamos agregar 150 más que vienen a su mente, a la mente de ustedes. Aburrimiento, desolación, enfermedad, a veces síntomas que apatía, la apatía es impresionante, aparece, la falta de empatía es uno de ellos también. Vamos a ver si logramos dilucidar más elementos, por favor, en la próxima. Bien, este antecedente me llamó muchísimo la atención porque yo le insisto a mis estudiantes, esto ha sido un reto para mí, que se olviden un poco de antecedentes de 1800 o de 1900, porque la sociedad actual está tan rica en información que no se concibe una investigación que no me dé artículos o evidencias 2023, 2020 por allí. Claro, la ley de investigación habla de 10 años de vigencia, los antecedentes, pero yo intenté traerles a ustedes antecedentes frescos, mejor dicho, de ayer. Yo tampoco los conocía, así que fue una experiencia también de seguir aprendiendo. Este lo encontré en línea, me llamó la atención, porque también da datos de Venezuela. Yo dije, wow, esto es impactante. Razones que fomentan el burnout, pues son impresionantes, hay muchas. Vamos a ver algunas. Gabriela Roldán Hernández y Miranda Tejera Segui, en su conferencia, Impacto del estrés en los equipos de trabajo, fíjense la fecha, es de este año, impartida en la Universidad Iberoamericana de Puebla, aclara una idea fundamental. Estas dos investigadores han hecho una recopilación de más de 2.500 documentos, incluyendo estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que son las estadísticas claves, y realmente el incremento del trabajador quemado, del trabajador agotado, es impresionante. De hecho, valdría la pena preguntarnos por qué en Venezuela seguimos acá. ¿Qué tenemos nosotros? Un ADN de resiliencia especial. Lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver qué datos nos dan estas dos investigadoras que fueron seleccionadas que están allí en el tapete. Ellos dicen esto. Los factores principales que influyen en el estrés laboral son el salario bajo. Esto me llamó la atención. De hecho, la cita textual dice el bajo salario. Pero ese es el español de México, ¿no? Entonces los mexicanos tienden a hacer esos cambios. Yo invertí, porque en Venezuela decimos es salario bajo. Fíjense ustedes, en los estudios formales sobre el síndrome del trabajador desgastado, realmente ellos no hacen alusión al salario. Desde la década de los años 70 como hasta el 2000, eran elementos de competencias blandas, ¿no? Usted leía los artículos y era motivación, poca relación con los compañeros, jefes autoritarios, un clima organizacional muy monótono. Pero ya en la década del 2000 empieza a hablarse de esto, hasta llegar al día de hoy. Un salario bajo, un salario
que no alcanza, que no cubre las necesidades básicas. Aquí volvemos otra vez, y como lo hacen muchos articulistas, a la famosa pirámide de Maslow, que ciertamente es una pirámide del año 1942. Ha sido muy criticada. Muchos investigadores consideran que es como de ciencia ficción, ¿no? Porque se hizo con elementos de sentido común. Pero cuando uno la ve, uno dice, pero es que tiene sentido, es así. Pero las modernas investigaciones sobre motivación, ellos comienzan a decir, bueno, es que Maslow no tenía evidencias empíricas, pero esa pirámide tiene mucho sentido para nosotros. Realmente, si no están las necesidades básicas, alimentación, salud, cubiertas, ¿cómo puede un trabajador ir si tiene hambre? O sea, eso parece, no necesita mucha explicación, ¿no? Pudiera sacar fuerza hasta llegar al nivel máximo de la pirámide, donde encontramos personajes como Mahatma Gandhi, ese tipo de gente que ya su alimento era más espiritual. Pero realmente necesitamos, como lo dice muy claramente García Márquez en la novela El coronel no tiene quien le escriba, necesitamos elementos contantes y sonantes. Por eso cuando le preguntan, coronel, ¿cuánto usted necesita vender su gallito? Y él dice, claro que sí, lo necesito vender en forma constante y sonante para poder seguir viviendo. Finalizada la novela, él no logra vender el gallo y tampoco le llega a su pensión. Ese sería otro tema. Pero interesante esto porque esta es una de las pocas investigaciones que le da preeminencia al salario físico, constante y sonante. Un salario que en Venezuela lo conocemos como salario digno. Aquí tendríamos que hacer un estudio epistemológico de lo que es la dignidad, ¿no? Que nos podemos hacer una tesis doctoral y nos quedamos a mitad de camino. Pero para no ser tan exquisito, un salario digno es el que te alcanza para cubrir tus necesidades, para no irnos a las teorías ontológicas, ni llegar a los clásicos sobre la dignificación. Entonces, una persona que ya su salario monetario no le alcanza, está propensa, muy propensa a sufrir estrés laboral. Tendría que ser una persona, y es el llamado de atención, que mediante ciertas competencias blandas logre con el salario emocional cubrir lo que no le da el salario monetario, que es lo que estamos haciendo, creo yo, los venezolanos. O buscando otros trabajos o saltando de aquí para allá. Luego dice las pocas oportunidades de desarrollo. Por supuesto, porque un trabajador entra a una empresa y él no aspira a quedarse allí, él quiere conocer esa etapa y después escalar y escalar y escalar. Un poco la mentalidad de la gente judía, ¿no? Los judíos tienen esto como una norma. Llego, progreso y si es posible me quedo con la empresa. Las pocas oportunidades de desarrollo, escasos retos y falta de compañerismo. Ya entramos también un poco en la teoría de Elton Mayo de las relaciones humanas. Esa es una teoría que no ha pasado de moda, es una teoría de las relaciones humanas. El trabajo en equipo que te hace sentir satisfecho, lo llamamos grupos informales en las empresas, ¿no? Esos grupos de hoy vemos el partido de fútbol, hoy vas a mi casa, eso también influye en la motivación y que hay un ambiente de alegría, de gozo en la empresa. Está relacionado con el ambiente de trabajo y las exigencias de resultados inmediatos, ¿verdad? Es decir, la dinámica de la empresa, las tareas asignadas, los procesos. Pero destaco aquí que estas investigadores colocan como preeminente, como fundamental, el salario constante y sonante, como lo explica García Nardi. Adelante, por favor. Luego, en este mismo estudio, pensando en América Latina, para no irnos a Europa ni a Francia, porque son países que tienen una historia diferente, una economía diferente, y ellos velan mucho por el trabajador, muchísimo, ¿no? Aunque tienen una problemática muy fuerte. Los grandes estudios sobre burnout salen de España, las estadísticas catastróficas salen de España. De hecho, en uno de los estudios que leí, una de las estadísticas más catastróficas en burnout la tiene Francia. La empresa France Telecom, en ella se suicidaron 35 trabajadores. Es un caso paradigmático. Habría que investigar más en profundidad. Se llama France Telecom y en menos de 3 años se suicidaron 35 trabajadores. El diagnóstico fue burnout. Lo dejo allí para que ustedes amplíen la información. Bien, leyendo un poco esta lámina, es el mismo estudio de las investigadoras anteriores. Dicen, el impacto de la informalidad sumado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es fundamental para entender por qué debemos estar alertas al fenómeno. Esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Antropología total.
un fenómeno que está en puerta, que es el fenómeno del trabajador pobre y estresado. Esto me llamó la atención porque cualquier parecido con nuestra realidad parece una radiografía de Venezuela. Humildemente ese es mi pensamiento. Si hay alguien que difiera, por supuesto le respeto. Pero el fenómeno del trabajador pobre y estresado, es decir, aquellas personas que aún teniendo un empleo, incluso un empleo formal, que te garantiza un salario 15 y último, pueden encontrarse en situación de pobreza y desesperanza. O sea, yo creo que estamos en un terreno minado en Venezuela. Pobreza y desesperanza. Y aquí sí se activa realmente la vocación. A veces mis hijos me dicen, ¿pero qué? ¿Para qué vas tú allá? Yo amo dar clases, yo amo compartir. Y no me puedo quedar aquí encerrada puro haciendo oficio. Hay que también buscar esas. Pero los que no piensan así, los que están realmente atorados en una cantidad de problemas, los que tienen que comprar un tratamiento médico. Entonces, pobreza y desesperanza. Y esto es pensando en América Latina, porque realmente la globalización, la agenda global, la agenda de la UNESCO, es una agenda globalista, ha globalizado también los problemas. Este es el mismo problema que está pasando Perú, Chile, Argentina tiene ahorita una hiperinflación. Es decir, América Latina, como decía la Carta de Jamaica, ¿no? Parece ser muy poderosa en ese aspecto, está como destinada, pero realmente América Latina también es el gran paraíso y el recurso de lo que es la estructura europea. Por lo tanto, por algo estamos acá nosotros como resilientes, esperando un renacer de la universidad, esperando, como diría el teatro absurdo, esperando a Godot. Es una expresión muy literaria, esperando el milagro, que era el mismo que esperaba el coronel en el libro de García Márquez. Adelante, por favor. Bien, otro antecedente impactante, un estudio que no es de Venezuela, del año 2019, de Mejía et al., titulado Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de 6 países de América Latina. Ofrece un dato muy importante para la comprensión del burnout en Venezuela. Este estudio ubica a Venezuela en el primer lugar. Este estudio ubica a Venezuela en el primer lugar con un 63% de burnout. Coincide este estudio, atención con esto, con las investigaciones de una persona pionera en Venezuela que está activo en las redes, lo pueden seguir, lo pueden investigar, que es el doctor Tulio Ramírez, de la Universidad Central de Venezuela. Él es el coordinador del doctorado en educación. Lo tuve como tutor, cotutor y jurado de mi tesis doctoral. Y ahí aprendí con él, o sea, un maestro. Y es un hombre con un bagaje de lo que es el burnout en educación. Tiene más de 200 libros publicados. Es un referente en metodología de la investigación, pero también en cómo este sistema perverso desde el año 2000 ha acabado realmente con la calidad de vida del docente. En el caso de los estudios de él, del docente de primaria, pero ahora llega hasta la universidad. ¿Qué estadística nos dan los estudios del profe Tulio Ramírez entre todo lo que él investiga? Porque lo pueden buscar en línea. Él está activo, él escribe, él viaja por América Latina. Es un hombre realmente muy generoso con el conocimiento. Buenos días, profe Manuel. ¿Qué me comentaba el profe Tulio a mí? Y lo dice en los libros específicamente, tiene varios artículos que lo dice. El educador venezolano, si nos ubicamos en la Constitución de la República Bolivariana, ella establece que el tiempo de trabajo de cualquier trabajador, sobre todo de la educación, es de 25 años. Coincidimos. Aquellos docentes rurales, 20. Bueno, en las estadísticas del profesor Tulio dice que no van a llegar ni a los 2 años, ya a los 2 años van a estar quemados. Docentes, y atención, él tiene estadísticas por docentes jóvenes, docentes que tienen 2 años en ejercicio, el que tiene 10, el que tiene 15, si son hombres, si son mujeres, si son rurales, si son urbanos, si son universitarios. Y él ha concluido que a los 2 años vamos a estar quemados. Los invito a revisar esos estudios impresionantes de él, a ver los videos de él. Él está activo hoy en día. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que la situación en Venezuela es crítica, que la profesión docente es una bomba de tiempo para acabar con nuestra salud. Por supuesto, no vengo a dar un panorama catastrófico, ni mucho menos, porque al final vamos a ver cuál es la posible solución ante esta situación.
Pero es interesante ver que los estudios del profesor Tulio Ramírez sí se enfocan netamente en Venezuela, en todo el proceso educativo hasta llegar al universitario. Entonces coincide el profesor Tulio con esto, si nos aferramos a una triangulación de datos para ser medianamente objetivos dentro de lo que cabe. Adelante, por favor. Bueno, este fue otro estudio que debe ser conocido por nosotros, que es de la Universidad Andrés Bello, una universidad muy seria y muy formal en este tipo de estudios, en un estudio realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, allí está el referente, reveló que 6 de cada 10 venezolanos sufren estrés por la situación económica que atraviesa el país. Coincide esta estadística con el gran dilema de los estudiosos del burnout, si es que el burnout también estrés, forma parte del estrés natural nuestro como persona, o es otro tipo de estrés causado, porque realmente es causado por el trabajo que se desarrolla, ¿no? El resultado fue este, de alto impacto. 90% siente preocupación ante la situación nacional. Esta es una cita textual. Si sentimos preocupación, donde aparezca la palabra preocupación, eso es un síntoma de alerta. No me ocupo, me preocupo, es decir, hay algo que me mantiene alerta sobre un evento que no va a pasar, o que de repente no va a pasar. 79% afirmó sentir rabia. Esto ya es un estrés casi que total. Cuando dice siento rabia, usted está completamente claro por saber a dónde ha llegado Venezuela. Y el 73% le entristece pensar en el futuro. Cuando usted habla de tristeza es depresión. ¿Por qué razón? Porque estrés es pensar en el futuro. Depresión es pensar en el pasado. ¿Verdad? Entonces, cuando estos componentes se unen, crean un movimiento a nivel emocional catastrófico para la persona. ¿Okay? Estos son datos directos del estudio de la UCAP. Por favor, la siguiente. Bien, entonces teniendo estos datos, y también que yo estoy segura de que ustedes han leído el burnout, yo estoy segura que de repente algunos lo han padecido, yo estoy segura que algunos tenemos amigos o familiares que ¿qué pasa? Me cambio de trabajo. Además que el burnout ha creado dos grandes elementos organizacionales como son el ausentismo y el cambio de trabajo se incrementa. La pérdida de la vocación, el no saber para qué estudio, quién me va a contratar, porque realmente el reto de una sociedad es generar profesionales que tienen campo de trabajo, no profesionales que se van. Eso no es el deber ser de una sociedad, sino profesionales que salen contentos a trabajar, a desarrollarse, ¿verdad? Y que de hecho antes de graduarse ya han entrado a un campo laboral. De hecho, una situación interesante es que el mundo está atravesando una nueva ola de nuevos trabajadores, que son trabajadores jóvenes. Y yo, cuando entré a trabajar aquí a FASE y cuando dicté mi primera materia en el 2016, y yo siempre hago un diagnóstico, yo le pregunto a los muchachos qué hace, cómo lo hace. Yo me di cuenta que tenía estudiantes trabajadores, todos, y que ganaban más que yo también. Y yo dije, wow, o sea, yo vengo de la UPR, donde teníamos docentes en ejercicio no graduados, porque la UPR realmente fue la única universidad pionera en Venezuela en profesionalizar al docente no graduado, o al docente normalista, de la época de Luis Cárdenas Colmenter, lo debemos recordar porque fue un ministro de oro. Y él amaba a su maestra normalista. De hecho, uno amaba que al hijo de uno le diera clase una normalista, que le enseñaba gramática, le enseñaba caligrafía. Y yo le di clase a toda esa generación. Cuando vengo acá digo, bueno, voy a encontrarme con gente más joven, más fresca. No, estaban trabajando ya. Y yo dije, wow, o sea, nuestros próximos estudiantes todos van a ser trabajadores. Hay que visualizar eso en nuestras mallas curriculares y en nuestra pedagogía también. Entonces, ¿qué nos dicen los grandes teóricos? Que aquí la clave es prevenir. Prevenir y estar muy alerta. Hay tres, digamos, estadios de la prevención. El primero, porque me quiero, me cuido. Eso fue un eslogan que vi por allí y me llamó la atención. El primer elemento, en todos estos elementos, digamos, del estrés y del estrés laboral, es que la persona tome conciencia de que hay algo que está fallando, que hay algo que está mal y que tiene que cambiar. Ahora, existe una alta posibilidad de que esa persona no esté en capacidad de autoanalizarse, y lo vamos a ver un poco con una lámina que no está allí, pero que es importante destacarla, con
las fases del burnout. Fíjense usted que esa fue una lámina que faltó, pero tome nota y dije, voy a llevarla. El burnout tiene también fases, pero hay un momento en que ni siquiera el trabajador está en la posibilidad emocional de detectar, como suele suceder con las enfermedades mentales, de alguna manera. El entusiasmo, esto es impresionante, a mí me encantó esto, porque es lo que uno llama el primer amor. Así se conoce en teoría psicológica. Ese primer amor, yo llego a la empresa, yo hago de todo, yo me quedo hasta tarde, yo estoy encantado con mi trabajo. Ese es un primer amor, ¿verdad? Nosotros deberíamos mantenerlo porque es lo que nos mantiene sanos emocionalmente. Ese primer amor no debemos perderlo ni por el salario del coronel, ni por nada, porque es el que nos mantiene como personas sanas, como personas que disfrutamos de un paisaje, de un paseo, ¿verdad? Ese primer amor, si la empresa o las condiciones no lo garantizan, pasa muy rápido. Es como cuando uno está enamorado, flechazo, y ya 3 meses ya me desenamoré de aquí. Bueno, eso suele ocurrir también con el trabajador. La segunda fase es como un estancamiento, como que, esto no era lo que yo esperaba de esta empresa, el trabajo es rutinario, ya el jefe no lo vemos, y si lo vemos entra y sale, ya nos saluda, ahora veo que hay problemas personales, veo esto, entonces hay como un estancamiento de esas primeras prioridades. Esas se van volviendo difusas. Ya no me siento contento, ya no me paro tan alegre, ya como que no me quedo más tiempo porque... Y empiezan a entrar en juego diferentes variables que van mermando la motivación. Es deber de la empresa activar lo que se conoce en psicología organizacional como los reforzadores. Porque ¿qué está pasando hoy en día? Bueno, la sociedad nos llama, es tan dinámica y tan rápida que la misma tecnología nos abruma los mensajes, estamos como descendidos en una hiperinformación que en algunos momentos nos mantiene hasta desinformados, ¿no? Con la famosa fake news, noticias. Entonces, la empresa es responsable de mantener este primer amor. Viene el estancamiento, la persona ya dice, no, como que aquí no avanzo, ¿verdad? Viene la frustración, es decir, la empresa no me dio lo que yo quería, aquí no me siento bien, como que tengo que cambiarme o permanecer. Como en la película mexicana que estoy analizando en un grupo que se llama Almacenados. Es una película del cine independiente que ganó una cantidad de premios. Deben verla, no está, por supuesto, si es cine independiente no la van a encontrar en Netflix, para nada. Se llama Almacenados, del año 2022, y ganó una cantidad de premios. Yo la vi, porque es un hombre que trabaja en un galpón haciendo nada. Pero ahí pasa 30 años. La pregunta es, ¿por qué pasó 30 años ahí? ¿Por qué se jubila pero quiere después quedar como reenganchado? Es interesante, por eso se llama así. Deberíamos verla, se llama Almacenados, ganó muchos premios. Cine mexicano, ¿no? De repente hasta nosotros estamos almacenados, no sabemos. Pero hay que ver esa película porque es cine laboral. Bien, luego de la frustración, entonces la apatía, y esta etapa la llaman algunos el cinismo. Pero la palabra es más dura, ¿verdad? Cínico. Uno le dice a una persona cínica, le está diciendo cosas fuertes. Mira, Humberto hace así. El cínico es, llegué tarde. ¿Y qué? Me voy temprano. ¿Y qué? Yo veo muchas oficinas extrañófilas en Mérida que uno dice, ¿pero qué harán aquí? Nada. Bueno, almacenados. Ahí están. Este sistema crea muchos departamentos de gente almacenada. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué tramita? ¿Qué me puedo beneficiar? No sé. Llegamos quizás a un vacío existencial en las organizaciones. Y por último, después de esa apatía, de no querer nada, de no importar nada, sino la quinceñita, caemos en el síndrome de estar completamente quemado, que es muy peligroso, porque también tiene como imán enfermedades psicosomáticas. Dolor de cabeza, el estrés que siempre se refleja aquí. En la cervical, toda la cervical sufre, ¿verdad? Dolores de cabeza. Los más extremos son la pérdida del sueño, que es algo que no podemos permitirlo porque la persona que no descansa 8 horas se enferma. Se enferma de la mente, se enferma de su sistema neurológico. Entonces, el primer elemento a considerar para prevenir es que la misma persona diga, esto no está funcionando bien, ¿sí? Luego, el segundo que no aparece ahí es fortalecer las relaciones interpersonales. Estudios científicos han llegado a la conclusión de que las personas más felices son las que participan de muchos grupos, y grupos diversos. Llámese deportivos, religiosos, académicos, familiares, pero la persona que se aísla realmente
es una bomba de tiempo para tomar decisiones catastróficas. Entonces, la segunda línea de acción para prevenir el burnout es el incremento de las relaciones interpersonales o intragrupales, porque el aislamiento es completamente contraproducente, ¿sí? Y el tercero, que es el que quizás nos compete más a nosotros, es la participación de la empresa en todos estos elementos. Si ya se sabe que hay un salario, que yo he escuchado de muchos estudiantes, que las empresas están dando compensaciones. A veces están pagando en dólares. Cuando ven a un trabajador que ha sido entrenado, que lleva tiempo en la empresa, que es un buen trabajador, no lo quieren perder, porque es un talento humano que tiene una gran formación. Entonces le dan ciertos reforzadores económicos, le dan cierta libertad de participación, ¿verdad? Que no haya una supervisión tan extrema como que la persona se sienta hipervigilada, y se le da un ambiente agradable laboralmente. Bien, ahora, los teóricos, ¿qué dicen? A nivel estrictamente de burnout, ¿por qué ocurre? Porque no se respetan los horarios laborales. La persona suele quedarse más de 8 horas y en el peor de los casos se lleva el trabajo para la casa. Eso es una tendencia que no debemos practicar. Se quedó el trabajo, hasta aquí llegó la jornada, hasta aquí cierro la maleta, me voy a mi casa, paso como la página, que es muy difícil, es una interfase muy frágil, porque a veces uno, oye, en la oficina pasó tal cosa, y si uno tiene el famoso sentido de pertenencia, pues uno carga casi la maleta. Hay una película donde el jefe carga la maleta y viaja por todo el mundo y su oficina es la maleta, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, hay que separarse de los problemas de la empresa y retomar, terminó mi jornada, me voy a mi casa con otra situación. Entonces, respetar los horarios y los descansos y las comidas. Hoy se les sugiere a las empresas que detengan un trabajo laboral, que las personas que están en una oficina hagan ejercicios de respiración. Yo tengo familiares fuera de Venezuela y me cuentan de ciertas estrategias, como la empresa implementa ciertas meriendas, ciertos elementos un poco, digamos, sociales para que las personas se mantengan contentas, ¿verdad? Agradadas. Aprende a poner límites ante el exceso de tareas, el margen de recursos o tiempo para su dedicación. Esos límites los colocamos nosotros, ¿sí? Ahora, todo va a depender de si tenemos esa necesidad de darle más a la empresa, y si lo hacemos de buena gana, no vamos a sufrir de estrés. Porque todo va a depender del gozo y del placer que sintamos con el trabajo, como suele suceder en todas las cosas de la vida. Y eso lo descubrió mucho las teorías del aprendizaje. Ningún niño aprende con castigo, aprende con placer, que fue la famosa teoría constructivista del aprendizaje. Se aprende cuando se disfruta. Entonces es más factible que un niño aprenda cuando disfruta de una tarea que cuando la siente como que, bueno, usted va a mejorar la letra con 200 caligrafías. No. Eso es una tortura, y entonces eso tranca más bien los procesos de creación, de innovación. Bien, promueve la colaboración y el buen clima entre los compañeros, fundamental. Todos los estudios sobre conflictos laborales hablan de que el conflicto, uno de los grandes conflictos que apertura a otros, es el de las relaciones interpersonales. ¿Por qué razón? Dice William Ury, a quien tuve el honor de conocer, él es el autor del libro Sí y No, cómo conseguir el sí y el no. Y él es el autor de la teoría ganar-ganar en mediación. Se llama William Ury. Lo tuvimos en Venezuela en el año 2001, con el Centro Carter. Si ustedes revisan el documento, William Ury vino a Venezuela. Y él dice que donde hay personas hay conflictos. O sea, el conflicto es inevitable. Es la famosa teoría interaccionista del conflicto en las organizaciones. No lo vamos a evitar, pero lo tenemos que aprovechar o gestionar. O sea, hay trabajadores que tienen una personalidad extrovertida, otros son más introvertidos. Entonces, es deber de un buen gerente aprovechar esas personalidades, o el famoso modelo de los 5 grandes, recuerden, que este es el modelo gerencial de las personalidades. El extrovertido, el introvertido, el que es súper responsable, pero también está neurótico. El neurótico está en esa gran clasificación. Y siempre van a haber neuróticos. O sea, no podemos evitar que haya un payasito, un neurótico, uno simpático, otro hipertrabajador. No lo vamos a evitar. Pero un buen gerente negocia con todas estas personalidades, establece límites y las aprovecha, ¿sí? Luego, aprende a leer las señales de tu cuerpo y tus emociones. Esto es teoría conductista.
que está muy de moda hoy en psicología, la terapia cognitivo-conductual. Permitir que la persona se reconozca, me está pasando esto, ya no quiero trabajar acá, pero de repente he generado un anclaje y tengo miedo de salir de mi sitio de confort a otra empresa. Pero yo creo que el cuerpo nos dice hasta aquí nos trajo el río. Ya tengo que cambiar de vida, de empresa. Ahora, eso va a depender de la personalidad, porque hay gente que se queda en la empresa 30 años, como esta película Almacenados. Hay gente con mucho talento y se queda en las empresas 30 años y no quiere cambiar. Esa era la generación baby boomer. Los baby boomers sí pasaban 30 años en el mismo lugar, se jubilaban. Ya la generación Z, los inmigrantes digitales y esta nueva que se me llama la generación de cristales, que han salido muchos nombres, ya permanecen poco tiempo en los trabajos. No me gustó, me voy. Y esa es una alternativa importante. Pero la generación baby boomer, que data de la década de los años 60, ya es más tradicionalista. Nos jubilamos en el mismo trabajo, ¿verdad? Y si es posible, nos jubilamos y lo enganchamos en el mismo trabajo. Separa lo personal de lo laboral. Esto también depende de las competencias emocionales de cada persona, ¿no? Hay gente que dice, es que usted tiene que dejar sus problemas en su casa. Yo difiero un poco de eso. Yo creo que no se trata de dejarlo, sino de gestionarlo. Porque uno es una unidad. Entonces, para uno separarse y decir, no, lo mío es allá y acá, pero sí tenemos que tratar de aprovechar el tiempo que vivimos en la empresa para nuestro bienestar emocional. Y fomenta actividades grupales. Bueno, habla aquí de deporte y aficiones. Por supuesto, la gran recomendación es la práctica deportiva, las salidas al aire libre, la participación con eventos familiares, eventos con otros grupos, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en todos los artículos. Fomenta actividades grupales entre tus familiares y amigos. Es decir, fortalecer las relaciones interpersonales. No creer que el trabajo es mi vida, que es lo único que me dirige, porque eso nos va a quemar, nos va a quemar. La próxima, por favor. ¿Qué pasó acá? Creo que llegó hasta allí. está, sí, ¿Sí? me parece que sí. Creo que había algo más. Bueno, si no, Déjame ver. Ese está en El formato. No, esto está en... En PDF. Ajá, este. Ajá. Ya sé. sí. Antes de la reflexión de cierre, quiero comentarles que vamos a encontrar dos grandes síntomas y que tenemos que estar alerta con ellos, que son los que nos alerta a que hay una situación de máxima, que hay que evaluar, que es el síntoma de la despersonalización y la desrealización. Hay un ejemplo que daba una universidad muy interesante en el área de la salud, cómo saber que un médico o una enfermera están sufriendo burnout. Y él decía, bueno, la enfermera llega y se encuentra con otra amiga en el pasillo y le dice, ¿cómo estás? Y le dice, agotada, porque la 327 me tiene muy cansada. La 327 es un paciente, pero ella ya no la logra ver como una persona, la ve como un problema. Eso es típico, cuando uno despersonaliza las situaciones. Sin embargo, esto es muy serio, porque fíjense, los síntomas, los dos grandes síntomas son despersonalización y desrealización. La despersonalización, reuniendo todos los síntomas que yo investigué, es la sensación de ser observador de mí misma. Es decir, yo me salgo de mí, despersonalizo, me divido. Y esto es supremamente peligroso, porque son procesos que se conocen en psicología como trastornos disociativos. Me separo en este caso, de mi personalidad, como persona que ocupa un lugar en el espacio con pensamientos. Me separo y me veo desde afuera. Uno lo veía mucho en Ghost, La sombra del amor, en esa película, ¿no? Que logra salirse. Bueno, esto puede suceder cuando hay burnout, que tú te ves desde afuera. Sensación de no tener control sobre el habla o los movimientos. Son aquellos trabajadores autómatas. Y esto lo vamos a ver ahora a nivel del trabajo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Sensación de que el cuerpo y las piernas están distorsionadas, como en esa película de Hollywood, que uno se las ve más grande, más pequeño. Claro, estamos hablando de síntomas extremos, ¿no?
y entumecimiento emocional. Esto me pareció interesante. Ya la persona no se alegra, no se entristece. Aquella persona que uno dice, bueno, pero no se anima, no se alegra. ¿Cómo puede esa persona desarrollar un trabajo con inteligencia? Puede tomar decisiones catastróficas. Y lo de desrealización, como la palabra lo indica, es salirnos de la realidad. No vivir en la realidad tangible. Entonces, sensación de estar aislados es aquella gente que está aislada, es el trabajador solitario, no quiere hablar, no quiere participar. Cuando un trabajador está en ese nivel, hay un síndrome de burnout latente. Sentirse emocionalmente desconectado de las personas. Y eso yo lo he visto en algunas oficinas, que uno llega a pedir algo. No, es que no ha uno ni hablado. Hay una farmacia aquí muy curiosa, que uno llega y uno ha preguntado por una medicina. Nada, pero mírenme a la cara, dígame algo. No, hay una farmacia aquí muy, que no lo voy a decir, pero de uno llega y yo la tengo como un estudio de caso. Cada vez que llego, yo analizo la respuesta, le dicen a uno, no, pero no he revisado la pantalla, no sé. Esta gente está en un nivel de burnout. El entorno parece distorsionado y borroso. No logra ver la realidad como la vemos nosotros. Distorsión de la percepción del tiempo. Es muy natural esto, que la persona crea que han pasado 10 minutos y han pasado 8 horas. Y distorsión de la distancia, el tamaño de las formas y los objetos. Estamos ante un burnout total, lo que dirían los españoles, síndrome del trabajador rostizado. ¿Qué podemos nosotros hacer? Tomar medidas. Tomar medidas personales, tomar medidas, y de sentir algún síntoma, pues hay que acudir a los expertos, que son los psicólogos o los psiquiatras. Y que nosotros, pues en Venezuela no tenemos esa tradición, nos da como vergüenza decir eso. No tenemos realmente un sistema de orientación familiar, de consejería. No lo hay en la tradición cultural venezolana. En otros países sí. ¿Usted es psicólogo? Claro, dicen las personas como nosotros. ¿Usted ha comido arepa? Sí, ellos van y van. Yo creo que llegó el momento de retomar todas esas herramientas, de que las empresas entiendan que el psicólogo laboral es una herramienta fundamental para apoyar a los trabajadores, a los jefes, para hacer dinámica. Hoy en día se habla del coach. Yo he estado en muchas reuniones y el coach también practica un poco de esas terapias cognitivo-conductuales. Él lo hace permanentemente. Entonces es responsabilidad de una empresa que quiera ser exitosa, que quiera ser humana, de las famosas empresas felices, ¿no? Que hoy se habla mucho. Son empresas con trabajadores felices, pues por supuesto un trabajador feliz le produce mucho a la empresa, porque es honesto, es competitivo, muestra hasta ideas innovadoras. ¿Que cuánto puede costar una idea innovadora? Una cantidad impresionante. Entonces las empresas deben apostar a eso, pero eso no surge de la nada, surge de un trabajo y de una planificación. Entonces, esa era mi invitación. De verdad, estoy muy complacida con este tema, estoy aprendiendo también, porque es posible que no lo hayamos visto con la lupa que se requiere, y que es momento de tomar medidas con respecto a este estrés laboral, y que Mérida es paradigmático, como lo dije, con el tema de la depresión, y de esos eventos que están ocurriendo y que parecen a veces que no los detiene una malla, ¿no? Sino que hay una toma de decisiones dramáticas por alguna situación. El Estado se va a hacer de la vista gorda, por supuesto, pero nosotros tenemos que estar alerta con todas estas situaciones, y si tenemos empresas o amigos empresarios, llevar esta información. De hecho, PASE pudiera hasta crear un video, profesor Marlene, sobre alertar sobre el burnout a nivel empresarial. Porque yo creo que llegó el momento de que nos montemos en este trabajo para que las empresas asuman la responsabilidad. Ellos no pueden decir, no, esto es cuestión solo del trabajador, ¿no? Y el sector público tiene que asumirlo también, porque esa gente que están almacenados, ellos también están sufriendo mucho. De repente no lo saben, han asumido. Tienen que ver la película, porque es el reflejo de la sociedad latinoamericana. Y es posible que ese trabajador se crea que está ahí. No, la estoy pasando bien. No, está dejando tu vida útil, está dejando tu vida de innovar, de emprender en una oficina que realmente no hace nada. Entonces, bueno, muy agradecida. Quedo abierta a cualquier pregunta y... Bueno, muchísimas gracias, profesora Sonia. De verdad que